Buenos días. Nuevamente nos encontramos reunidos aquí en el marco del Diplomado de Flebotomía y en esta ocasión vamos a abordar algunos temas específicos acerca de lo que es la seguridad en el laboratorio clínico y la seguridad y la salud ocupacional dentro del área médico-biológica. Un gusto estar nuevamente con ustedes, la QVP María Guadalupe López Soriano, coordinador de capacitación y área clínica de Becton Dickinson de México. Está con nosotros también nuestra compañera Noelia. Hola, buenos días. Mi nombre es Noelia Camargo, soy químico farmacobiólogo y estoy como especialista de seguridad en Becton Dickinson de México. Y tenemos la fortuna de tener aquí como invitados a dos miembros importantes del Comité de Riesgos del Hospital General de México, el químico. QFB Benito Sepúlveda Rodríguez, adscrito al Servicio de Genética del Hospital General de México y perteneciente al Comité de Riesgos del mismo. Y el maestro en Ciencias Rafael Hernández Víquez, del Servicio de Genética del Hospital General de México, también miembro del Comité de Riesgos. Pues como ven, tenemos gente que está también con mucha experiencia, porque bueno, el hospital siempre ha sido todo un reto, ¿no? Dentro de lo que serían, al manejar tanto personal, tantos pacientes, los riesgos de seguridad siempre están presentes. Y ante eso, sabemos que la seguridad así es y ha sido una de las principales directrices del área médico-biológica. Dentro de esto, ¿cuáles serían las prioridades que ustedes consideran, Benito, para poder trabajar con seguridad dentro del laboratorio clínico específicamente? Nosotros como el Comité de Riesgos sabemos que cada institución, cada organización tiene diferentes prioridades de riesgo. ¿Esto por qué es? Porque muchas veces, dependiendo las características de la institución, son las prioridades en riesgo. Muchas veces, por decir algo, a lo mejor para nosotros es una camita donde tener al paciente, pero a lo mejor para otros es el piso. Dependiendo de la infraestructura con que cuente cada institución, manejarían ellos su propio prioridades en riesgo. También dependiendo de los recursos que tengan, ¿no? Y por supuesto del tipo de pacientes que se tengan. Pero al respecto tendremos entonces, o sea, si bien es cierto que va a depender de la institución, el tipo de paciente, el tipo de presupuesto que podamos tener también, pero existen normativas, existen lineamientos que nos ayudan para ir en este proceso de mejora. O sea, porque si yo soy un laboratorio pequeñito y determino que a lo mejor aquí no tengo ningún nivel de riesgo porque este es mi área de toma y no tengo un cierto tipo de paciente o un cierto tipo de procedimiento, ¿quién me indica a mí como laboratorio particular o laboratorio separado de unidad hospitalaria también qué es lo que tengo que seguir? En lo que comentaba al principio, es principalmente tenemos la normatividad oficial mexicana vigente. Tenemos también recomendaciones internacionales que deben de manejarse y revisarse. Muchas veces, como les comentaba hace un momento, es dependiendo de las características del laboratorio, qué pruebas vamos a manejar y qué puntos nos están aplicando de algunas normas. Porque, por ejemplo, hay normas que son obligatorias para cualquier tipo de institución, ya sea pequeña, sea grande. Por ejemplo, la norma 087, que es el manejo de productos infectocontagiosos, ¿no? Esa sí nos aplicaría, era del laboratorio pequeño con recursos sin recursos, ¿no? La norma 007 para funcionamiento y organización de laboratorios, esa ya podría ser los puntos que nos apliquen, dependiendo de las pruebas que se estén manejando en el laboratorio. Hay otras recomendaciones internacionales que forzosamente hay que seguir. Por ejemplo, las metas internacionales, la que nos pueden aplicar independientemente si nada más es laboratorio o es un hospital. Por ejemplo, la meta internacional número 1, que es la correcta identificación del paciente. Sí, siempre en este caso debe de haber
Esta se aplica a todo también, a todos tipos de establecimiento de servicio de salud, y es muy importante porque tiene que identificarse correctamente el paciente, tanto en el número de expediente o de caso como con su nombre, ¿no? Entonces, esta continúan las otras, no todas, como dice Benito, no todas se aplican a todos los laboratorios, pero estas recomendaciones internacionales también se ven o influyen sobre la normatividad nacional vigente. Hay otra que también nos podría aplicar a todos, que sería la 2, que es comunicación efectiva. Tenemos también la de prevención de enfermedades infectocontagiosas. Y la última, no, es la meta internacional, la número 5, que es la recomendación prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Y sería la 6, como nos comentaba hace un rato el maestro en ciencias Rafael, la de prevención de caídas, que es la 6. Como él nos explicaba, es las condiciones y las características de los pacientes. O sea, tenemos las instalaciones, las medidas de seguridad para atender a un bebé o una persona con capacidades diferentes. Estas metas están enfocadas al paciente, ¿cierto? Así. ¿Existen algunas metas o recomendaciones internacionales que estén enfocadas a la seguridad del trabajador? Sí, serían las normas, bueno, tenemos aquí la normatividad que sería vigente, como les decía hace rato, la norma 087, manejo y desecho de los productos infectocontagiosos, la norma 007, que sería la de funcionamiento de los laboratorios. La 05, que también habla sobre el manejo, almacenamiento y tratamiento de los residuos químicos de alto peligro, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay laboratorios, bueno, son muy comunes, que también manejen radiación ionizante, y hay una normatividad de la 012, la norma oficial mexicana 012, que nos da las condiciones para el manejo también de este tipo de reactivos, ¿no? Sí, como les comentábamos hace un rato, dependiendo de las características y de las pruebas que se manejen en el laboratorio, son las normas que nos pueden aplicar. La que sí sería indispensable en todo sería la 087 y la 007, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos equipos de radiación o no manejamos alguna otra norma que nos esté aplicando, ¿no? Porque nada más somos laboratorio, no somos a lo mejor un hospital, ¿no? O a lo mejor somos investigación y muchos de esos puntos no están aplicando ahí. Hay otra que a lo mejor muchos no ponemos en práctica y que también es muy importante independientemente de que se procede, que sería la norma 010, que es la prevención y control del virus de inmunodeficiencia. Bueno, como hemos estado mencionando, existe nuestra normatividad, ¿no? La normatividad que nos recomienda sobre el manejo de residuos biológico-infecciosos, los RPBIs, la 087, y la actualización de la norma, la 166, la 007. Pero mencionan que existe ahí recomendación de manejo de seguridad. ¿Existe algún apartado en específico donde nosotros podamos ir y revisar los aspectos o recomendaciones de seguridad para el laboratorio clínico? Como tal, la norma 07 es muy general. Esta norma no nos habla algo en específico. En este caso lo que tenemos que hacer es apoyarnos en otras normas. Ahí sí nos hace referencia a quiénes, pero también tenemos que buscar apoyo bibliográfico y recomendaciones internacionales. Para de esta manera es como podríamos nosotros elaborar nuestros manuales de procedimiento y generar nosotros también nuestra seguridad para el personal que está en esas áreas. Químico menciona algo importante aquí, tenemos que generar nosotros la seguridad para nuestras áreas. ¿Cuál cree que sea la principal barrera para que los hospitales o laboratorios o el área médico-biológica y el personal del área no esté contribuyendo a esta generación
dispositivos o de segmentos de seguridad? Yo creo que es el desconocimiento principalmente de los trabajadores, y a su vez, como no hay un comité dentro de sus instituciones porque son pequeñas, eso ha hecho que el mismo personal no le dé la importancia, a pesar de que está de por medio su seguridad. El recibir un curso de cómo tengo que desechar lo que genere de mi toma de muestra tal vez, o del procesar una muestra, para mí yo pienso que sería eso, el desconocimiento de las personas, porque una vez ya cuando se estableció un comité y se les empieza a dar pláticas de sensibilización, qué puede pasar, por qué el no consumir alimentos dentro de las áreas, o por qué el utilizar equipo de seguridad a la hora de la toma de muestra, cuando uno ya les explica qué riesgos corre y cuáles serían las consecuencias de una punción, ellos ya van haciendo conciencia, y en ese momento como que ya les gusta participar o dan ideas, porque muchas veces ellos no se les da la oportunidad, como les digo, por desconocimiento. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, no, como que los riesgos ellos no lo ven como tal. No lo dimensionan. No lo dimensionan. Piensan que no existe o que es mínimo, ¿no? Sí, no le dan la importancia, no saben lo que hay detrás de un accidente, llamémosle. O como marcan, ¿no? Algunas normas, eventos adversos que podemos tener, sí. Incidentes, ¿no? Retomando un poquito la cuestión de normas, ¿sí existe alguna normatividad nacional o internacional que nos ayude a tener esta guía? ¿Nos puedes dar alguna referencia para poder tomarlo como un material de primera consulta? Algo que nos pudiera ayudar. A nosotros en el laboratorio clínico, probablemente algunos de nuestros alumnos no están en una unidad hospitalaria con un comité de riesgos, pero probablemente tengan la intención de hacer esa revisión de procedimiento. ¿Qué nos puede ayudar a decir que vamos por ese correcto camino? Ustedes hablaban hace un ratito de la normatividad nacional, pero también existen recomendaciones internacionales. ¿Cuáles podrían ser esas referencias? Serían, nosotros lo que estamos utilizando es varias bibliografía. Por ejemplo, serían las metas internacionales, que son las 6, las que hace rato ya comentábamos. También son los estándares para la certificación de hospitales. También, como platicamos, también los convenios que existen de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 155, que es específico para enfermeras, como mencionaba, y el 149, que es para, en general, trabajadores de los establecimientos de salud. Y con eso podríamos empezar a formar, ¿no? ¿Ustedes también recomendarían la referencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? El manual de bioseguridad? ¿Lo consultan ustedes? Sí, de hecho lo que nosotros hacemos es, nos apoyamos de la literatura y vamos buscando literatura adicional cuando no es muy entendible o muy clara. Es lo que vamos haciendo, buscando, para que a la gente que le vamos a mostrar, que tenemos que convencer por qué es importante la elaboración de un manual, por qué es importante el cuidado como personal de la salud, por qué es importante cuidar al paciente, para que ellos lo entiendan y lo pongan en práctica principalmente. También podemos sumar otras organizaciones internacionales como el Centro de Control de Enfermedades, CDC, que tiene su sede en Estados Unidos, donde también se hacen recomendaciones y que está muy ligado a las hechas por la Organización Mundial de la Salud, y también organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud, que es un brazo, por llamarlo de alguna forma, de la Organización Mundial de la Salud, y que da recomendaciones aplicadas a la región Latinoamérica, para poder generar esta conciencia, como decía el químico Benito, de seguridad, y de generar esta cultura a través de la generación de comités de bioseguridad para impulsar
el conocimiento y el interés de los trabajadores hacia su protección. Tenemos también acuerdos entre Organización Internacional del Trabajo y OMS y Organización Internacional del Trabajo y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que nos permiten o nos facilitan de alguna forma el trabajo en la generación de los comités de riesgos. Hay al menos 3 manuales diferentes de lo que he podido revisar, donde nos marca exactamente cuáles son las áreas involucradas y los caminos a seguir para este comité de riesgos, como el en el que ustedes participan, que ayudan a los trabajadores a concientizarse y a las organizaciones de salud pues a mantener un estándar de seguridad apto para poder seguir adelante con los servicios. Hablando justamente de esto que dice las guías, a ustedes dentro del Hospital General, que es una infraestructura monumental, ¿no?, en capacidad de atención, en diversidad de departamentos que se tiene, esta integración, o sea, el poder integrar y hacer eficiente la comunicación para el comité de riesgos, ¿cuántos retos les ha representado? O sea, ¿ha sido sencillo? ¿Ha sido difícil? Yo sé que esta situación siempre es difícil, ¿no?, porque es un cambio cultural, o sea, un cambio de cultura hacia seguridad. ¿Y eso qué nos pudieran compartir? O sea, yo sé que ustedes tienen tiempo en esto, sé que pueden ayudarnos también para que, pues sabemos que a lo mejor no es fácil al inicio, pero yo a ustedes los sigo viendo motivados en esa actividad y con ese dinamismo cuando voy allá y los visito y veo que siguen en ese proceso constante. Compártanos un poquito de esa experiencia para que puedan nuestros alumnos ver qué tan retador puede ser esto. Bueno, ha sido complicado porque el primer reto es encontrar a la gente que esté consciente y dispuesta para trabajar en esto. No es fácil que exista un compromiso además del trabajo, porque es un trabajo adicional a nuestras labores cotidianas. Entonces es difícil encontrar a las personas que tienen la disposición para realizarlo. Entonces por eso ese tal vez ha sido el primer riesgo que hay que... El primer reto es la disposición. El primer reto que ha habido que pasar. Y bueno, después de ahí obviamente la comunicación tiene que ser muy estrecha, ¿no?, todo constante. Aquí principalmente lo que vemos que son instituciones, como nos decía la química Lupita, de muchos años, de mucha infraestructura. Contamos con gente que está viviendo este cambio, o sea, digamos, de unos años para acá como que fue la moda. ¿Y qué es lo que pasa con las personas que ya tenían mucho tiempo, que no utilizaban equipo de seguridad? No lo aceptan muy fácilmente. Como les comentaba hace rato, uno tiene que buscar la literatura que sea más entendible para ellos, el explicarles qué es lo que puede ocasionar si ellos no entran a este sistema de seguridad. Yo creo que es principalmente ha sido el que nos hemos encontrado en, no sé, yo le llamaría las diferentes etapas del hospital, o que hacemos el cambio de una generación a otra generación. En esta generación nos toca revisar todos estos procedimientos, y siento que por eso para ellos lo sienten muchas veces como una agresión. Por eso nosotros, cuando elaboramos los programas de capacitación para ellos, tratamos de buscar también programas de sensibilización para explicarles el por qué lo queremos, no porque se nos ocurrió a nosotros, sino porque es para el cuidado de ellos mismos y sobre todo del paciente, y que todos trabajemos en armonía. Que dentro de este marco de comunicación, ¿cuáles serían las sugerencias específicas o concretas que pudiéramos dar a los trabajadores para particularmente el área de flebotomía, que es una de las de mayor riesgo dentro de un hospital? Pues principalmente sería lo que nosotros hicimos en el laboratorio, es primero buscar a las personas con las características. Uno las va observando, si es una persona que está abierta al cambio principalmente, y posteriormente mostrarles la información que tenemos, mostrarles productos de seguridad,
explicarles el por qué lo usamos, darle una explicación el por qué no estamos utilizando ya una jeringa, tratarle de dar una explicación, como les decía hace rato, donde le entiendan, muchas veces hasta con dibujos, el diseño de la jeringa, que bueno, toda esta información ya no la proporcionó el fabricante del producto que vamos a utilizar. Hace rato también cuando hablábamos de las recomendaciones y sugerencias nacionales e internacionales, también aquí es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante. No sabemos que cada casa comercial, bueno, tiene sus recomendaciones y es importante seguir las que ellos nos digan para garantizar la seguridad. Perfecto. Pues bueno, yo creo que con esta parte de experiencia y sensibilización, sin duda podremos aquí tener mucho más tema para discutir y para compartir con ustedes. Pero la intención de este foro principal es que ustedes vean los riesgos, lo importante es tener un comité de riesgos, que existen herramientas también que nos pueden ayudar, que si para muchos de nosotros esto puede ser algo nuevo o puede llegar a ser impositivo, en realidad no lo es algo necesario. O sea, el pensar en la seguridad y salud ocupacional es también una de las responsabilidades del área médico-biológica. Y con esta información, yo sé que ustedes fueron exitosos al hacer toda una revisión de lo que son el procedimiento de toma de muestra y el área de flebotomía. Quizás un poquito para puntualizar y sobre todo en el marco del diplomado, ¿cuáles serían los riesgos principales que ustedes vieron durante la práctica de flebotomía cuando empezaron ustedes a hacer su revisión del procedimiento y tratar de implementar el proceso de mejora? Nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, lo que veíamos eran el riesgo que tenía el flebotomista al no utilizar el equipo de seguridad. ¿Qué es lo que ocurría? Esto eran las punciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un listado, observar qué era lo que hacían nuestros compañeros, ver cuáles son los factores de riesgo, ¿no? El principal para nosotros era el reencapuchar tal vez una aguja a la hora de que el paciente le está hablando, está atendiendo dos actividades, el atender al paciente y el estar encapuchando. El desecho del mismo también, porque tal vez era complicado. Yo creo que eso sería lo principal que nosotros... Pero también, por ejemplo, el primer programa que Benito es el que empezó con este cambio en el servicio de genética. Uno de los principales que observé que empezó a establecer es un área específica para la toma de muestra, ¿no? Okay, porque no existía como tal un área específica para la toma de muestra, lo cual también ponía en riesgo tanto al paciente como al flebotomista y a la propia muestra, porque el procedimiento de la identificación no era tan eficiente, digamos, como en la actualidad. Se requiere de registros y bitácoras también para dirigir la muestra hacia donde tiene que ser analizada. Correcto. Otra cosa que también nosotros hicimos al integrar, como hace rato comentaba la química Lupita, es integrar a todas las áreas, involucrar a todos principalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo que seguir las recomendaciones del fabricante, pero también tengo que platicar con los encargados de área, con los mismos médicos. ¿Para qué? Para llevar a cabo todos estos objetivos que tenemos. Por ejemplo, como decía el maestro Rafa, tenemos que ver la identificación del paciente desde la elaboración de la solicitud del médico, si utilizó letra legible, si nos puso el diagnóstico del paciente para saber nosotros en qué condiciones va a venir nuestro paciente, cómo lo tenemos que manejar, como comentábamos, trabajar con las diferentes áreas del laboratorio, el ver ellos realmente en qué condiciones necesitan la muestra, si necesitan un ayuno, qué volúmenes necesitan. Esa información la analizamos con la que nos da el fabricante y estamos viendo si es viable lo que ellos nos piden, si no es viable, porque tratamos de llegar al mejor acuerdo. ¿Para qué? Para que nosotros les entreguemos una muestra de calidad y de esta manera nosotros
bajo análisis ya de rastreo de las muestras, les comprobamos el que tener una estandarización de una toma de muestra nos va a llevar a buenos resultados. Nosotros nos hemos dado cuenta que en muchos lugares, muchos laboratorios, incluso nuestros compañeros, no le dan la importancia a la fase preanalítica, pero lo que nosotros hacemos en el laboratorio es explicarles y el hacer seguimiento, rastreabilidad de las muestras para que ellos vean cómo se trabajaba antes, cómo se trabajaba ahora y los resultados que estamos obteniendo. De esta manera los vamos involucrando, le dan la importancia a la fase preanalítica. Los médicos también quedan aquí involucrados. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a recibir un resultado del laboratorio que esto va a impactar en el tratamiento que se le va a dar al paciente. Dentro de esta fase preanalítica y enfocándonos en la toma de muestra, que es un procedimiento muy importante dentro de esta área, ¿cuáles serían las directrices que los trabajadores deberían seguir en cuanto a seguridad para evitar los riesgos de los que hablábamos? Como le comentaba hace un momento, es seguir las recomendaciones del fabricante, utilizar sobre todo el equipo de seguridad que afortunadamente ya existe. Sería para nosotros algo de lo más importante. Bueno, pues encontrar las mejores condiciones de acuerdo a los recursos que se tiene, como lo mencionaba hace rato, encontrar un área especial para la toma de muestra, el mobiliario adecuado, o por lo menos adaptar el más adecuado para la misma toma de muestra. Pero aquí también es algo muy importante que nosotros hemos visto en los lugares que hemos estado, que muchas veces no quieren utilizar el material de seguridad. Nuevamente volvemos a explicarles cuál es el impacto de utilizarlo y cuál es el no. De esta manera también nosotros sabemos que si por ejemplo alguien no utiliza el material de seguridad, corre más riesgo en puncionarse. A la hora de puncionarse, obviamente tiene que cubrir una incapacidad. Además, esto genera una carga de trabajo para los demás compañeros, o que el mismo servicio ya no esté presentando la atención con la calidad que ésta requiere. Por eso, todo esto lo manejamos con ellos, no nada más el de úsalo, sino les explicamos el qué implica, cómo nos puede afectar a toda la organización el no utilizarlo. Ya una vez les vamos mostrando que estamos ahorrando material, que se está ahorrando la institución en una incapacidad. Incluso también más allá, se está asegurando un diagnóstico adecuado a la persona adecuada, ¿no? Porque puede, o sucedía, o llegó a suceder tal vez, que había problemas con el rastreo de la muestra, ¿no? O sea, la pérdida incluso de la muestra, ¿no? Lo que ocasionaba finalmente que no se diera un diagnóstico o se pudiera dar uno equivocado. Ustedes dentro de este comité de riesgo, y mencionaba, hacen del conocimiento del trabajador los costos para el hospital, el costo de desperdicio en material. ¿Tienen documentado todos esos datos económicos como un argumento para pues realmente ver el beneficio de la prevención? Como algo así como documento de los costos no lo tenemos, porque nosotros no tenemos acceso o no nos encargamos del costo de los materiales. Nosotros lo que les hacemos a ellos, la observación o la concientización, es más hacia ellos como persona, de que si me punciono, tengo que acudir a un servicio de epidemiología para que me dé los primeros atenciones, ver si el paciente trae una enfermedad infectocontagiosa, si me tengo que trasladar a otro servicio. Ya dejé a mis pacientes esperando, como les decía hace rato, a los compañeros se les carga más el trabajo, y económicamente yo creo que le pega a la institución y le pega también al trabajador. Pero también tenemos gráficas de productividad, lo cual podría reflejar de una manera también a que se concientizaran, digamos,
en cuanto a su desempeño, ¿no? Y una vez que reciban la muestra. Yo creo que aquí es justamente, ¿no? O sea, sumar. Vemos que cada vez, en algún otro video hemos estado revisando también la parte de calidad que refuerza el químico Benito, la parte de concientización personal, que esa es básica porque los cambios se generan en uno. Ajá, o sea, y se tienen que generar principalmente en el trabajador para que se apegue a las recomendaciones o a los procedimientos con una conciencia de cambio. Y sin duda la parte económica y estadística nos hace ver que esto es un cambio de cómo manejar el laboratorio. O sea, ya no estamos trabajando solamente con un concepto de seguridad, estamos trabajando con niveles de productividad, con aspectos económicos, lo que se llama ya una gestión de sistemas, lo que se llama ya ir sumando información en beneficio del paciente de manera principal para un adecuado diagnóstico, del trabajador de la salud para que tenga un buen procedimiento y esté cuidando también su salud con todos los aspectos de riesgo que se tienen, y sin duda los aspectos de la institución. O sea, la institución que puede ser muy pequeñita, un laboratorio muy pequeñito o bien una infraestructura mayor. Con esto se sumarían los aspectos de calidad, los aspectos de seguridad y salud ocupacional y los procesos de mejora que tenemos que tener dentro de los sistemas de calidad. Yo creo que con esa información podemos ver que el área también, recapitulando un poco lo que dice Benito, es multidisciplinario. Concientizar al médico, concientizar a la enfermera, porque ellos también son tomadores de muestra, que nos ayudan a que se pueda generar ese cambio como gente que participa dentro de esta parte del proceso del laboratorio. Con toda seguridad ese es un reto para todos. O sea, la institución sigue siendo, esta parte sigue siendo un reto con todo lo que nos están compartiendo, ¿no? Y cada vez tendremos que seguir sumando más conocimiento, más información, más bibliografía, para que podamos ir nutriendo y ser eficientes en el proceso de mejora. Pero como lo vimos ahorita, no de una manera exclusiva, ver calidad solamente, ver solamente aspecto de seguridad, ver solamente aspecto de estadística y productividad, sino todo tiene que irse sumando para que podamos hacer una acción integral de mejora del proceso y de los procedimientos del laboratorio clínico en beneficio del paciente. No sé si quieren aportar algo más. Sí, en esta parte nada más, ¿qué es lo que nosotros hacemos aquí? También tenemos otra rastreabilidad, como les decía, comprobándoles a las áreas de donde se procesan ya las muestras, lo que es la importancia de la fase preanalítica, la toma de muestra, que no nada más es tomarla por tomarla, como nuevamente les digo, seguir las recomendaciones del fabricante, ver las características del material que voy a utilizar, respetar lo que ellos nos dicen para que enviemos una muestra de calidad. Aquí sí tenemos un estudio que nos llevó 2 años. Les comprobamos con los resultados anteriores que los resultados, no eran muy satisfactorios o no eran lo que esperaba o eran muestras que no presentaban un resultado. Con los 2 años se hizo el comparativo y tal vez en los años donde no se tenía estandarizada la muestra, había muchas muestras que no se podía dar un resultado. Utilizando lo que es ya la estandarización de la toma de muestra, ahora vemos que el incremento se va hasta un 99%, ¿no? Tal vez ese punto por ciento que no obtuvo resultado es porque el paciente muchas veces nos dice que sí cumple con los requisitos que se les dio por escrito, ¿no? Y para nosotros en nuestra experiencia podría ser esa falla del 1%. Nada más un último comentario, como nos comentaba el maestro Rafael, hemos aplicado encuestas de satisfacción al usuario y en la parte que se refiere a la toma de muestra hemos tenido muchas felicitaciones porque se les explica al paciente qué les estamos haciendo, por qué, para qué, se les aclaran sus dudas, ven que es material desechable, que no tenemos contacto directo con él,
y el resultado ha sido que nos felicitan. Pues nosotros también los felicitamos y espero que todos los alumnos también podamos extender una felicitación por ese esfuerzo de seguir en el proceso de mejoramiento. Entonces, bueno, una experiencia real en el laboratorio de alta especialidad, como es el laboratorio de citogenética del Hospital General de México, nos permite ver que de un procedimiento que tenía muchas áreas de oportunidad, al revisar procesos estandarizados y revisar todos los aspectos, pues sí tienen un dato de mejora, ¿no? De mejora del proceso estandarizado. Bien, pues no me queda más que agradecerles con su aportación, el que podamos sensibilizar a nuestros alumnos para que vean que este proceso es continuo, que gracias por decirnos estos últimos datos de que, bueno, trabajamos 2 años y hasta después de 2 años pudimos ver la evidencia. Esto no es inmediato, pero como comentaba Rafael, Benito y Noelia, es importante la participación activa y el compromiso de cada uno de nosotros en este procedimiento de mejora. No nos queda más que agradecerles su participación y pues esperamos continuar trabajando en este tipo de actividades para la mejora de las buenas prácticas en el laboratorio clínico.